Cuando abrí la puerta, aquella tarde no vi a mi hija. Vi a una desconocida, su cabello perfectamente alisado, su vestido elegante, el perfume caro. Nada en ella recordaba a la niña que solía correr por este mismo pasillo con trenzas desordenadas y rodillas raspadas. A su lado estaba su esposo, con una sonrisa que no tocaba sus ojos. Y lo primero que salió de sus labios no fue mamá ni te extrañé. Fue ahora que heredaste esta casa, tengo derecho a vivir aquí. Sentí que el aire se escapaba de mis pulmones, pero yo solo sonreí, porque en ese instante tomé una decisión que cambiaría todo. La tarde caía despacio sobre las calles empedradas de Guanajuato. El sol teñido de un naranja suave iluminaba las fachadas coloniales, mientras las sombras se estiraban como recuerdos antiguos. Yo estaba en el patio de atrás, barriendo hojas secas de bugambilia que el viento había arrastrado hasta los escalones. Tenía las manos cansadas, la espalda adolorida, pero seguía barriendo con calma. Ese sonido rítmico de la escoba contra el suelo siempre había sido mi compañía en los días largos. En la pequeña mesa de la cocina, el vapor de los tamales recién hechos empañaba la ventana. El olor del maíz, del chile y de las hierbas llenaba todo mi hogar. Era el mismo olor que preparaba cuando mi hija Lucía era apenas una niña y regresaba de la escuela, corriendo gritando desde la puerta: «Mamá, ya llegué, hiciste tamales». Cerré los ojos por un instante y pude verla con las mejillas sonrojadas, su uniforme un poco arrugado, las trenzas mal hechas por sus propias manos pequeñas. Siempre comía 2, a veces 3, y luego se sentaba conmigo a contarme lo que había aprendido. Hablaba sin parar. Yo la escuchaba como si fuera el sonido más bello del mundo. Pero esos días se fueron como tantas cosas. Lucía creció y con la adolescencia también llegaron las discusiones. Que si yo era anticuada, que si no entendía su mundo, que si nunca iba a salir de ese barrio. Luego conoció a Mauricio. Desde el principio algo en él me inquietó. Su manera arrogante de hablar, su sonrisa altiva, la forma en que evitaba mirarme a los ojos. Yo intenté ser amable, le ofrecí café pan dulce, mi pequeño hogar abierto para quien decía amar a mi hija. Pero él nunca me devolvió esa cordialidad. Solo me veía como parte del pasado que debía dejar atrás. El día que Lucía se fue de casa, aún me quema por dentro. Ni siquiera se despidió con un abrazo. Solo tomó una maleta, me dedicó una mirada fría y dijo: «No necesito tu permiso para hacer mi vida». Después de eso, el silencio se hizo eterno. Cambió de número, se mudó a otra ciudad, dejó de responder a los pocos mensajes que yo me atrevía a enviarle. Con el tiempo, algunas personas del vecindario comenzaron a murmurar que ella decía que su madre había muerto hacía años. Cuando me enteré, sentí como si me hubieran arrancado el corazón, pero una parte de mí, aún rota, siguió amándola. Cada domingo encendía una vela frente a la Virgencita de Guadalupe rogando por ella. No pedía que regresara, solo que estuviera bien. Pasaron los años, uno tras otro como hojas secas llevadas por el viento. Trabajé lavando ropa ajena, vendiendo flores en la esquina de la iglesia, ayudando a doña Pilar con su pequeño puesto en el mercado. Mis manos se llenaron de arrugas, mis cabellos de canas, pero nunca permití que la tristeza me convirtiera en una mujer amarga. Una mañana, cuando regresaba del mercado con una bolsa de pan en la mano, encontré un sobre blanco debajo de la puerta. Tenía un sello elegante, un nombre escrito con tinta negra: Lic. Joaquín Herrera. Entré con cuidado, me senté en la mesa y lo abrí con dedos temblorosos. La carta decía que un viejo amigo de mi difunto esposo, un hombre al que apenas recordaba, me había dejado en herencia
una gran casa colonial en el centro de la ciudad. Una casa con historia, con espacio, con un valor que yo ni siquiera podía imaginar. Pensé que era un error. ¿Por qué alguien haría algo así por mí? Sentí miedo, confusión, esperanza, todo al mismo tiempo. Al día siguiente, el abogado vino personalmente a explicarme. Me mostró documentos, escrituras, papeles legales que confirmaban que aquella casa ya era mía. Una casa grande, hermosa, antigua, lleno de habitaciones vacías donde antes solo vivían fantasmas y polvo. Pero poco a poco empecé a limpiarla, a abrir las ventanas, a dejar que la vida entrara de nuevo. Y entonces algo cambió. No supe cómo, pero la noticia llegó a oídos de Lucía. Fue una tarde tranquila. Estaba sentada en una silla de madera en el patio delantero, con una taza de atole caliente entre mis manos, mirando cómo las sombras danzaban en las paredes amarillentas de la nueva casa. Escuché el motor de un auto detenerse frente al portón de hierro. Luego, el sonido de unos pasos decididos sobre la banqueta. Al levantar la vista los vi. Lucía y Mauricio. Por un segundo, creí estar viendo una imagen de otro tiempo, un recuerdo mal colocado. Pero no. Estaban ahí de pie, observándome como si yo fuera parte del inventario que estaban a punto de revisar. Lucía respiró hondo. «¿Hola?», mamá dijo con una voz que ya no reconocía del todo. No me levanté. No corrí a abrazarla. No lloré. Solo me quedé mirándola, tratando de encontrar en sus ojos a la hija que un día me juró que siempre estaríamos juntas. Pero lo único que vi fue ambición, cálculo, una especie de urgencia desesperada. Mauricio dio un paso adelante sin disimular su tono autoritario. «Supimos que heredaste esta casa», dijo. «Y como tu hija legítima, Lucía, tiene derecho a vivir aquí. Nosotros necesitamos este lugar». Sentí como algo dentro de mí se quebraba y al mismo tiempo algo más se fortalecía. Todos esos años de abandono, de silencio, de dolor contenido, se acomodaron en mi pecho como piezas de un rompecabezas que por fin tenía sentido. Bajé la mirada un instante hacia la taza entre mis manos. El vapor seguía subiendo tranquilo, como si nada extraordinario estuviera ocurriendo. Luego volví a mirarlos. Lucía esperaba una respuesta. Tal vez súplica, tal vez llanto. Le dediqué la misma sonrisa tranquila que le daba cuando era niña, y se caía y me miraba buscando consuelo. Y entonces, con voz suave pero firme, dije: «Pasen, siéntanse en casa». Mientras caminaban hacia el interior, yo supe en el fondo de mi corazón que el verdadero juego apenas estaba comenzando. Entraron a la casa sin pedir permiso, observándolo todo como si ya les perteneciera. Sus pasos resonaban contra los mosaicos antiguos y cada eco me despertaba un recuerdo que yo había intentado enterrar hacía años. Lucía tocaba las paredes con la yema de los dedos, examinaba las molduras, los marcos de madera tallada, los arcos que conectaban las habitaciones principales. Mauricio, en cambio, abría puertas, se asomaba a los cuartos, medía los espacios con la vista, como quien evalúa una propiedad lista para vender. «Es más grande de lo que imaginé», murmuró él cruzándose de brazos. «Podríamos hacer aquí un restaurante boutique o convertirla en casa de huéspedes para turistas. Este lugar vale una fortuna». Sus palabras chocaron contra mi pecho como pequeñas piedras. No hablaba del hogar de una mujer que había sufrido y renacido allí. Hablaba de inversiones, de oportunidades de negocios. Lucía se giró hacia mí, con una sonrisa forzada. «Mamá, sabes que todo esto también es por tu bien. Si nosotros vivimos aquí, podrás estar más tranquila. No vas a tener que preocuparte nunca más.
La miré en silencio. Por mi bien pensé. ¿Dónde estuvo cuando mis manos se quebraban de tanto lavar ropa ajena? ¿Dónde cuando me quedaba dormida sin haber comido esperando una llamada que nunca llegó? Pero no dije nada, no era momento para reproches, aún no. Los invité a sentarse en la sala principal, donde había dejado una jarra de agua fresca con rodajas de limón. Doña Pilar me había enseñado que incluso ante el visitante más ingrato, una casa se honra con hospitalidad. Yo seguía siendo esa mujer, aunque la vida me hubiera convertido en algo más fuerte. «Pueden quedarse a cenar», dije con voz tranquila. «Estoy haciendo enfrijoladas». Lucía se sorprendió. Quizá esperaba que la rechazara o que la echara a gritos. Quizá esperaba lágrimas, no una mesa puesta. «Gracias, mamá», murmuró finalmente. Me alejé hacia la cocina, pero mientras calentaba las tortillas, los recuerdos comenzaron a asaltarme otra vez. Años atrás, en un cuartito pequeño, que apenas me protegía del frío, yo vendía flores que doña Pilar y yo recogíamos en el campo. Caminaba largas distancias con cubetas pesadas, mis manos entumecidas, mis rodillas adoloridas, pero nunca me quejé. Cada flor era una moneda, cada moneda una esperanza diminuta. Hubo noches en que lloré hasta quedarme dormida sobre una almohada húmeda. Hablaba con la fotografía de mi esposo Manuel, apoyada en un pequeño altar junto a una veladora. «Sin ti estoy aprendiendo a sobrevivir, viejo», susurraba. «Pero sigo en pie, lo prometo». En las mañanas me levantaba con un solo pensamiento: no dejar que la tristeza me devorara. Enseñaba a leer a los niños del barrio, les daba de comer a los perros callejeros, rezaba por mi hija, aunque me hubiera olvidado. Y poco a poco, algo milagroso ocurrió. Las personas comenzaron a confiar en mí. Me pedían que cuidara sus casas, que atendiera a sus padres enfermos, que les ayudara a organizar pequeñas celebraciones. Mi nombre circulaba en voz baja por las calles de Guanajuato. Doña Carmen es de fiar. Doña Carmen es buena. Doña Carmen nunca falla. Esa reputación construida con sacrificios invisibles fue la que llamó la atención del anciano amigo de Manuel. Él fue quien decidió dejarme la casa, convencido de que solo yo sabría devolverle el alma que había perdido con los años. ¿Y ahora? Ahora mi propia hija caminaba por sus pasillos como si ese milagro fuera solo una oportunidad para ella. Cuando llevé la cena a la mesa, vi a Mauricio revisando su celular, mostrando fotografías de remodelaciones modernas que, según él, harían del lugar un éxito turístico. Lucía lo escuchaba fascinada, sin dedicarme una sola mirada. Me senté frente a ellos, tomé un bocado. El sabor era perfecto como siempre. ¿Y su hijo?, pregunté de repente sin mirarla. ¿Cómo se llama ahora mi nieto? Lucía se quedó paralizada. Mauricio levantó la vista lentamente. «¿Cómo lo sabes?», dijo él. Sonreí con suavidad. «Una madre siempre sabe cuando su hija tiene un hijo», respondí. Lucía tragó saliva. «Se llama Emiliano», contestó finalmente. «Tiene 9 años». 9 años. Un niño que yo jamás había visto. 9 años de conversaciones perdidas, cumpleaños imaginados, regalos nunca entregados. Pero en lugar de dolor, lo que sentí fue algo distinto. Una certeza, una razón más para seguir firme. Esa noche, cuando ellos se encerraron en la habitación principal, yo salí al patio y me senté bajo el cielo oscuro de Guanajuato. Las estrellas brillaban con timidez como pequeñas heridas en la oscuridad. Cerré los ojos y respiré lento. «Tú me conoces, virgencita», susurré, mirando la pequeña imagen en la pared. «Sabes que no vine a vengarme, pero tampoco permitiré que me arrebaten lo que con tanto sufrimiento me fue dado.
Dentro de la casa pude escuchar a Mauricio hablando por teléfono, presumiendo la propiedad, planeando, calculando. Cada palabra suya me confirmó que yo no estaba equivocada. Esa noche no pude dormir. Me quedé observando el techo, oyendo cada crujido de la casa. Pero no era miedo lo que me mantenía despierta. Era la claridad, una claridad que llevaba años formándose en mi interior. Al amanecer, mientras la luz se colaba por las rendijas de las ventanas, tomé una decisión más importante que cualquiera que hubiera tomado antes. Me levanté, encendí una vela frente a la fotografía de Manuel y hablé con una voz que no tembló. Hoy voy a renacer una vez más, pero esta vez por mí. En ese mismo instante, afuera un coche se detuvo frente a la casa y supe que el pasado estaba a punto de alcanzar a todos. El sonido del motor afuera rompió el silencio de la mañana. Mauricio se asomó por la ventana curioso, como si estuviera vigilando su nuevo territorio. Yo, en cambio, no me moví. Ya sabía con una certeza extraña que aquella visita no traería nada bueno. Los pasos en la acera se acercaron. Un golpe seco tocó la puerta de hierro. ¿Esperas a alguien?, me preguntó Mauricio frunciendo el ceño. La vida siempre llega sin avisar, respondí, y me encaminé con calma hacia la entrada. Cuando abrí, vi a un joven bien vestido con un portafolios negro en la mano. Detrás de él, una camioneta elegante esperaba con el motor encendido. Doña Carmen Álvarez preguntó con respeto. Soy yo. Vengo de parte del licenciado Joaquín Herrera. Necesita hablar con usted hoy mismo. Asuntos urgentes sobre la propiedad que heredó. Sentí la mirada inmediata de Mauricio clavada en mi espalda. Lucía apareció a su lado, intentando ocultar su inquietud. Dígale que vendrá en cuanto yo se lo indique, respondí. Hoy no puedo recibir a nadie más. El joven asintió y se marchó sin insistir. Cerré la puerta lentamente, sintiendo cómo en la sala el ambiente se volvía más denso. ¿Qué era eso?, preguntó Lucía, cruzándose de brazos. ¿Tiene algo que ver con la casa? Todo tiene que ver con la casa, hija, dije sin mirarla. Incluso tu presencia aquí. Ella se quedó inmóvil. Su rostro, tan parecido al mío cuando tenía su edad, mostraba ahora una mezcla de ansiedad y fastidio. Mauricio fue quien reaccionó primero. Mire, doña Carmen, vamos a ser directos, dijo con tono firme. Esta casa está a su nombre, sí, pero Lucía es su hija. La ley protege a la familia. Usted no puede simplemente vivir aquí sola, en un lugar así, mientras su sangre vive apretada en un departamento pequeño. Me volví para mirarlo por primera vez con verdadera atención. Había soberbia en sus gestos, pero también una sombra de inseguridad. ¿Apretados?, pregunté suavemente. ¿Así me veía usted cuando yo limpiaba baños para sobrevivir? ¿Así me veía cuando caminaba kilómetros vendiendo flores para no morir de hambre? Mauricio apartó la mirada. Lucía, en cambio, dio un paso adelante. No es justo que traigas el pasado. Ahora, mamá, replicó. Las personas cambian. Yo era joven, no entendía muchas cosas. La observé con cuidado. Cada gesto suyo, cada movimiento, me revelaba que no había vuelto movida por amor ni por culpa, solo por conveniencia. ¿Y ahora sí entiendes?, le pregunté. Ahora entiendo que debemos ser una familia otra vez, respondió intentando sonar convincente. Emiliano necesita una abuela. Tú siempre soñaste con volver a ver a tu nieto, ¿no? Mi corazón se estremeció un segundo al escuchar su nombre otra vez. Emiliano. El nombre que había repetido en sueños durante años. Tráelo, dije. Quiero verlo. Los dos se miraron sorprendidos. Mauricio arqueó una ceja desconfiado. Lucía pareció debatirse entre distintas emociones,
pero al final asintió. Vendrá esta tarde. Aquel día, el tiempo pareció dilatarse. Mientras ellos planeaban a sus espaldas cómo se repartirían los cuartos, yo regresé a la cocina como si nada. Encendí el fuego, amasé pan, corté frutas. La normalidad era mi refugio, pero mi mente trabajaba sin descanso. Cada palabra que pronunciaban me demostraba lo mismo. No habían regresado por mí, habían regresado por ladrillos, metros cuadrados, dinero y estatus. A media tarde escuché un segundo coche, más pequeño, más sencillo. Me asomé por la ventana y entonces lo vi. Un niño de cabello oscuro y ojos grandes sosteniendo la mano de Lucía, mi nieto. El mundo pareció detenerse. Abrieron la puerta y entraron. Emiliano miró a su alrededor, fascinado por la altura de los techos, por las columnas antiguas, por el eco de sus propios pasos. ¿Esta es la casa de la abuela?, preguntó con inocencia. Bajé lentamente los escalones hasta quedar frente a él. Mi corazón latía como cuando Lucía dio sus primeros pasos. Me arrodillé con dificultad, quedando a su altura. Sí, mi niño, respondí con una sonrisa dulce. Y tú siempre serás bienvenido aquí. Él me miró curioso. Su rostro tenía rasgos de mi hija cuando era pequeña. Un pedazo del pasado vuelto presente en carne y hueso. ¿Me vas a hacer tamales?, preguntó de repente. Una risa suave escapó de mis labios, casi un llanto disfrazado. Todos los que quieras, Emiliano. Por un momento Lucía observó la escena con una expresión distinta, como si algo se moviera dentro de ella. Pero Mauricio volvió a hablar, rompiendo el instante. Bueno, ya que estamos todos juntos, hay que hablar de lo importante. Volví a levantarme con calma. Claro que sí, dije lentamente. Esta noche hablaremos de todo. Los llevé a la mesa principal. Serví café, pan, fruta. La casa parecía desde fuera el retrato de una familia reunida, pero por dentro cada uno ocultaba su propio interés, su propia verdad. Ellos no lo sabían aún, pero aquella misma noche yo pensaba revelar la mía. Esa noche la casa parecía observarnos en silencio, como si estuviera consciente del peligro que caminaba por sus pasillos. Las sombras se deslizaban por los muros largas y densas, dibujadas por la luz amarillenta de las lámparas. El aire estaba cargado de tensión tan espeso que casi podía tocarlo. Lucía y Mauricio se habían instalado en la habitación principal sin preguntarme nada. Ni un ¿te incomoda? Ni un ¿está bien si usamos este cuarto? Simplemente entraron, dejaron sus maletas sobre la cama antigua y comenzaron a hablar de cambios, de remodelaciones, de derrumbar paredes, como si se tratara de algo sin vida, sin historia, sin alma. Desde la cocina los escuchaba. Vamos a quitar este techo alto, decía Mauricio entusiasmado. Podemos hacer un segundo nivel moderno con vidrio. A los turistas extranjeros eso les encanta. Sí, y esta habitación enorme será nuestra, añadía Lucía. Mamá puede quedarse en un cuarto pequeño atrás. Total, ya está acostumbrada, ¿no? Esas palabras pronunciadas sin remordimiento atravesaron mi corazón como una daga silenciosa. Durante años soñé con volver a escuchar su voz, con sentir su presencia, con recuperar algo de lo que habíamos perdido. Y ahora estaba ahí, usando mi propia casa contra mí. Me apoyé en la mesa de madera para no perder el equilibrio. La misma mesa donde un día le enseñé a escribir su nombre. La misma donde apagó una vela de cumpleaños pidiendo deseos que yo cumplía con mis manos cansadas. ¿En qué momento dejé de ser su madre y me convertí solo en un estorbo? Esa pregunta me golpeó fuerte, pero no dejé que me quebrara. Respiré hondo.
Me limpié las manos en mi delantal y regresé a la sala como si nada. La cena está lista, anuncié con voz tranquila. Vengan a comer antes de que se enfríe. Se acercaron a la mesa con la naturalidad de quien llega a un lugar que considera suyo. Emiliano se sentó a mi lado. Yo le serví un plato con cuidado. Lo observé comer sin saber que dentro de mi pecho algo se estaba reconstruyendo pieza por pieza gracias a su presencia. Está muy rico, abuela, dijo con una sonrisa y pan en la boca. Así cocinaba mi mamá, respondí con ternura, con mucho amor. Lucía me evitaba la mirada. Mauricio bebía su café con aires de superioridad. Mañana deberíamos ir al notario, dijo él sin rodeos. Hay que cambiar estas escrituras, ponerlas a nombre de Lucía. Usted es mayor, doña Carmen. Lo más lógico es asegurar el futuro de su hija. Lo dijo como una orden, no como una sugerencia. Sentí una ola de calor recorrerme el cuerpo, pero no de ira, de claridad. ¿Y si yo no quiero cambiar nada?, pregunté suavemente. Él soltó una pequeña risa seca. Eso no tiene sentido. La familia comparte. No hay que ser egoísta. Lucía alzó la mirada por primera vez. Mamá es lo correcto, apoyó. De todas formas, para ti sola, esta casa es demasiado. Allí estaba otra vez esa frase, eres demasiado vieja, demasiado pequeña, demasiado estorbo para tanta vida. Bajé la vista hacia mis manos. Estaban arrugadas, sí, pero eran manos que habían construido, limpiado, amado, resistido tormentas invisibles. ¿Es eso lo que crees, hija?, le pregunté en voz baja. ¿Que soy demasiado para este lugar? Ella no respondió de inmediato, solo jugó con su servilleta evitando mi mirada. Esa misma noche, cuando la casa por fin quedó en silencio y escuché su respiración tranquila detrás de las paredes, me levanté lentamente de la cama. Mis rodillas crujieron, pero mi espíritu estaba más firme que nunca. Caminé por los pasillos oscuros, tocando con la palma cada pared, cada barandal, cada puerta. Esa casa ya no solo era una herencia, era una prueba de en quién me había convertido después de tanto dolor. Saqué un pequeño cofre de madera que había estado escondido durante días bajo una de las tablas del suelo del cuarto trasero. Dentro guardaba documentos, fotografías antiguas, cartas de Manuel y un sobre con el nombre del LIC, Joaquín Herrera. Lo observé por largos minutos. Manuel, susurré al aire vacío. Mañana es el día. Mañana por fin se hará justicia. Encendí una veladora frente a la Virgencita y marqué el número del abogado desde mi viejo teléfono. Sonó 2 veces antes de que respondiera. Doña Carmen dijo su voz grave al otro lado. He estado esperando su llamada. Ya están aquí, le respondí con serenidad. Mi hija y su esposo, tal como usted predijo. Hubo un breve silencio, luego suspiró. Entonces también sabrá qué debemos hacer. Sí, contesté mirando a la oscuridad. Mañana por la noche frente a ellos, quiero que todo se sepa. Así será, aseguró él. Mañana estaré ahí. Colgué el teléfono y regresé despacio a mi habitación pequeña. Pero en realidad ya no era una mujer pequeña. Había pasado por la pobreza, la humillación, el abandono, y ahora estaba a punto de recuperar algo que nunca deberían haberme quitado mi dignidad. Al acostarme, escuché la risa apagada de Lucía y Mauricio en la habitación principal, celebrando un futuro que creían asegurado. Yo también sonreí en la oscuridad, porque aquello que ellos llamaban su futuro estaba a solo unas horas de desmoronarse por completo. A la mañana siguiente no necesité alarma. Mis ojos se abrieron antes de que el sol tocara las ventanas, como si mi cuerpo supiera que aquel
no era un día cualquiera. Me quedé mirando el techo de lámina, escuchando la casa respirar un leve crujido en las vigas, un suspiro del viento colándose por una rendija, el eco distante de un sueño que ya no existía. Lucía roncaba al otro lado del pasillo, seguramente abrazada a una almohada grande en aquella habitación que por derecho y recuerdos me pertenecía. Mauricio, del otro lado de sus planes, probablemente soñaba con reformas y dinero que aún no le pertenecían. Emiliano, en cambio, despertó temprano y fue quien primero tocó suavemente la puerta de mi cuarto. «Abuela, ya estás despierta», susurró. Abrí con cuidado y lo vi ahí, con el cabello alborotado y la camiseta arrugada, pero con esa mirada noble que parecía limpiar cualquier sombra. «Sí, mi niño, ¿qué pasa?» «Tengo hambre, pero no quiero molestar». Sonreí. «Aquí nadie es molestia. Ven, vamos a preparar algo juntos». En la cocina cocinamos huevos con frijoles y tortillas recién calentadas. Emiliano me ayudó a servir, a barrer una esquina, a recoger unas migas sin que yo se lo pidiera. Ese gesto tan pequeño me recordó que aún quedaban almas puras en el mundo. «Abuela», dijo mientras se sentaba, «tú siempre has vivido aquí sola». Tardé un segundo en responder. «No siempre. Aquí viví con tu abuelo Manuel. Luego un tiempo esperándolos a ustedes». No quise decirle que esperé demasiado, que envejecí deseando escuchar pasos infantiles otra vez, que lloré en silencio tantas noches que ya olvidé cuántas fueron. «¿Y por qué mi mamá dejó de venir?», preguntó inocentemente sin rastro de malicia. Esa pregunta me atravesó más que cualquier cuchillo. «La vida a veces nos empuja por caminos que no entendemos», le respondí con calma. «Pero no es tu culpa, nunca lo fue». En ese momento escuché pasos pesados en la escalera. Mauricio entró a la cocina, estirándose con el celular en la mano. «Buenos días», dijo sin mirarme realmente. «Hoy tengo unas llamadas importantes. Vamos a empezar a mover papeles». Lucía apareció justo detrás de él, ya maquillada, ya disfrazada, con la mujer que quería ser en esta nueva vida la heredera. «¿Mamá, hiciste café?», preguntó. «Sí», respondí sirviendo una taza. «Está caliente aún». Ella tomó la taza sin dar gracias. «Tenemos que salir después del desayuno», dijo tomando a Emiliano del hombro. «Vamos a conocer el centro Maybe, comprar algunas cosas para la casa». Mauricio añadió, «y ver precios de remodelación. Esto pronto será un lugar digno de nosotros». Pronto. Esa palabra me dio vueltas en el estómago. Cuando salieron, la casa volvió a quedar en silencio. Pero esta vez no fue el mismo silencio triste, sino uno expectante, como si las paredes supieran que algo se acercaba. Subí lentamente hasta el ático, un lugar que nadie visitaba. Ahí, en una caja vieja de madera, guardaba copias de todos recibos, escrituras originales, fotografías, cartas e incluso un testamento alterno que Manuel dejó sin firmar. Uno que hablaba no de posesiones, sino de verdad. Tomé cada papel con cuidado, no por miedo, por respeto. Respeto a la mujer que fui, a la que sobrevivió. «Ya no soy la misma, Manuel», susurré al aire. «Pero esta vez no voy a callar». El teléfono sonó pasadas las 2 de la tarde. «Todo en orden, doña Carmen», era el licenciado Joaquín. «Están confiados», le dije. «Creen que esta noche firmaremos todo a su favor». «Eso es perfecto», respondió. «Darán más valor a lo que ocurrirá». «¿Vendrá con todo?», pregunté. «Con cada documento y cada prueba que me entregó hace años». Colgué, respiré abundante aire, como si estuviera a punto de sumergirme en el mar. Luego acomodé la mesa del comedor, saqué manteles antiguos, velas, y serví una cena como las que preparaba cuando Lucía aún vivía aquí.
una cena cargada de memoria. Ellos regresaron al anochecer, emocionados, hablando de proyectos de rentas de turistas, como si yo fuera solo un obstáculo invisible en medio del camino. Durante la cena, Mauricio levantó su copa. A nuestra nueva vida brindó, a esta casa que ahora forma parte de nuestro destino. Lucía también levantó su vaso. Gracias, mamá, dijo ahora sí mirándome. Tenías razón, este lugar es mágico. No respondí, solo observé cómo las velas parpadeaban frente a nosotros. En ese preciso instante sonó el timbre. Todos giraron su atención hacia la puerta. Sonreí lentamente, pero no de alegría, sino de certeza. Debe ser alguien que espera mucho más que ustedes, murmuré mientras me levantaba. Abrí la puerta. Ahí estaba él, el licenciado Joaquín Herrera, con un portafolio en una mano y una carpeta gruesa en la otra. Su rostro serio, firme, preparado. Buenas noches, doña Carmen, dijo. ¿Está lista? Miré a mi hija detrás de mí. Miré a Mauricio. Miré a Emiliano. Luego asentí. Más que nunca respondí. Y en sus ojos vi la misma sorpresa que tú sentirías si de pronto descubrieras que todo lo que creías seguro estaba basado en una mentira. El silencio se extendió por el comedor como una manta pesada. Las miradas de Lucía y Mauricio se clavaron en el hombre que acababa de cruzar el umbral intentando descifrar quién era y por qué su presencia parecía trastocar todo aquello que hasta ese momento creían bajo su control. ¿Quién es usted?, preguntó Mauricio, sin molestarse en ocultar la desconfianza. El licenciado Joaquín Herrera avanzó con paso firme, sin mirar a nadie más que a mí. Su figura proyectó una sombra alargada sobre el suelo de mosaico, como si la misma casa reconociera en él un guardián de verdades antiguas. Soy el responsable legal de la herencia de esta propiedad, respondió con voz grave, y también el amigo de un hombre que respetó profundamente a doña Carmen durante toda su vida. Vengo porque ha llegado el momento de aclarar algo que ustedes, al parecer, desconocen por completo. Lucía frunció el ceño. No entiendo. ¿Qué es lo que hay que aclarar? La casa ya pertenece a mi madre. Efectivamente, asintió él. La casa pertenece única y exclusivamente a doña Carmen. Pero no solo eso. Dejó la carpeta sobre la mesa con un golpe suave pero firme. Era un sonido que pareció marcar el inicio de la verdad. Yo me senté despacio, sintiendo cómo cada músculo de mi cuerpo estaba alerta, consciente del peso de la decisión que estaba a punto de hacerse pública. ¿Por qué está aquí ahora?, insistió Mauricio con impaciencia. Porque esta casa no fue heredada sin condiciones, respondió el abogado mientras abría la carpeta. El testamento incluía cláusulas claras, específicas, destinadas a proteger la dignidad de doña Carmen de cualquier intento de abuso, manipulación o despojo, incluso por parte de su propia familia. Lucía se puso de pie de golpe. Eso es ridículo. Yo soy su hija. Tengo derecho. Su voz temblaba, no de dolor, sino de miedo. Los derechos se construyen, contestó Joaquín Herrera con calma. Y en este caso también se pierden. Mauricio dio un paso hacia adelante. No puede decir eso sin pruebas. No pensaba hacerlo sin ellas, dijo mientras sacaba varios documentos, fotografías y grabaciones de audio. Encendió un pequeño dispositivo sobre la mesa. La habitación se llenó entonces con voces que reconocí al instante. Eran ellos, Lucía y Mauricio, hablando a mis espaldas. Quitamos este techo. La vieja no necesita tanto espacio. Que firme que se vaya a un asilo. Esta casa vale oro. Ella sola no va a poder mantenerla.
Cada frase era como un latigazo en el aire. El rostro de mi hija se volvió pálido. Mauricio apretó la mandíbula, incapaz de pronunciar una sola palabra. Estas grabaciones fueron autorizadas por doña Carmen en su propia propiedad, explicó el abogado, y fueron suficientes para confirmar una cosa: ustedes no regresaron aquí por amor ni por remordimiento, regresaron por interés. Emiliano nos miraba con ojos grandes, confundido, sin entender del todo qué estaba pasando. Me incliné hacia él con ternura y tomé su pequeña mano. «Tú no tienes culpa de nada, mi niño», le susurré. Él solo asintió sin soltarme. El licenciado continuó: «Debido a la ausencia prolongada, al abandono comprobado y a las intenciones expresas de despojar a doña Carmen de su hogar, queda oficialmente establecido que ninguno de ustedes tiene derecho legal sobre esta casa. Ninguno». Lucía rompió en un llanto seco, desesperado. Mamá gritó acercándose a mí: «Yo solo quería volver a ser tu hija». Sus palabras, aunque cargadas de emoción, sonaban tarde, muy tarde. «Hija», dije con voz suave pero firme. Ser hija no es un título que se reclama cuando conviene. Es algo que se honra todos los días. Mauricio explotó en ira. «Esto es una trampa. Todo estuvo planeado». Sí, admití, mirando directo a sus ojos. Estuvo planeado, pero no por venganza, por protección. El abogado asintió. Doña Carmen nos pidió algo muy claro: que la verdad fuera la única juez esta noche. Miré a mi hija, a ese rostro que un día besé, que sostuve en mis brazos cuando dio sus primeros pasos. «Te amé sin condiciones». Lucía, continué. «Sobreviví sin ti. Recé por ti. Pero hoy, por primera vez en muchos años, voy a elegirme a mí». Un sollozo escapó de sus labios. Mauricio caminó hacia la puerta derrotado, sin dignidad. «Nos vamos», murmuró. Tomó a Lucía del brazo, pero ella se soltó con un movimiento brusco. «No», dijo en voz baja, «yo no me voy así». Se volvió hacia mí una última vez. «Perdóname, mamá, no por la casa, sino por haberte enterrado viva durante tantos años». Aquel pedido de perdón no borraba el daño, pero lo reconocía. Y eso, aunque fuera mínimo, significaba algo. «El perdón no se ruega», respondí. «Se construye con tiempo, respeto y actos. Si de verdad quieres recuperarlo, empieza por tu hijo». Miré a Emiliano. Él sí tiene un lugar aquí siempre. Sus ojos brillaron. «¿Puedo volver, abuela?». Sonreí entre lágrimas. «Cuando quieras. Esta casa es refugio para los que aman de verdad». Lucía asentó con lágrimas corriendo por su rostro. Mauricio ya estaba en la puerta, listo para marcharse, pero ella no lo siguió de inmediato. La noche que tanto había imaginado por fin estaba llegando a su fin, y con ella, una carga que llevaba más de una década en mi corazón empezaba a levantarse. Mientras el abogado recogía los documentos, las velas parpadeaban como si celebraran una liberación silenciosa. Yo no había ganado una casa, había recuperado mi voz. Cuando la puerta se cerró detrás de Mauricio, un silencio distinto llenó la casa. No era el silencio pesado de la soledad, ni el que acompaña a la tristeza, sino uno nuevo, limpio, como si las paredes hubieran exhalado después de contener tantos años de memorias atrapadas. Lucía permaneció de pie en medio del comedor sin atreverse a moverse. Sus manos temblaban y sus labios murmuraban palabras sin sonido. Emiliano seguía a mi lado, aferrado a mi falda, buscando en mí una seguridad que quizás nunca había encontrado en su propio hogar. El licenciado Joaquín me observó en silencio durante unos segundos. Después, con una expresión tranquila,
recogió su portafolio y habló con respeto. Doña Carmen, mi trabajo aquí ha terminado. Usted ha honrado cada paso de este proceso con dignidad. Siempre estaré a su disposición. Asentí con gratitud. Gracias, Joaquín. No solo por hoy. Gracias por creer en mí cuando nadie más lo hizo. Él inclinó la cabeza y salió sin mirar atrás, cerrando con suavidad, como si supiera que este último capítulo debía ser vivido entre madre, hija y nieto. Lucía finalmente se acercó a mí. «Mamá», susurró, «no puedo borrar lo que hice. Lo sé, pero quiero cambiar, no por la casa, por ti, por mi hijo, por mí». La miré con cuidado. Observé las ojeras en su rostro, las líneas de amargura que se habían dibujado alrededor de sus ojos. Vi en ella a la niña que soñaba con ser bailarina, a la joven que me prometió que siempre me cuidaría. Pero también vi a la mujer que me negó, que me borró del mundo durante años. Ambas eran ella, y yo debía decidir qué hacer con eso. Lucía, le dije con calma, hay errores que no se reparan con palabras bonitas, pero tampoco se sanan con odio. Si te quedas esta noche, no será como heredera ni como dueña. Será como hija que quiere aprender de nuevo a amar. Sus ojos se llenaron de lágrimas frescas, distintas a las de antes. Acepto, mamá. Esa noche no hablaron de dinero. No hablaron de paredes ni de remodelaciones. Emiliano pidió que le contara una historia mientras se acomodaba en el sofá. Lucía se sentó a mi lado, escuchando en silencio como cuando era pequeña, y yo le hablaba de princesas que debían cruzar bosques oscuros para encontrarse a sí mismas. Pero esta historia era real. Y era la suya. Los días comenzaron a transcurrir con una nueva energía en la casa. Lucía ayudaba en la cocina, en el patio, en el pequeño jardín de hierbas. Emiliano corría por los pasillos iluminados, jugando a ser explorador entre las habitaciones antiguas. Yo los observaba desde la ventana, a veces preguntándome si aquel renacer era verdadero o solo una ilusión pasajera. Decidí transformar la casa en algo más grande que una herencia. Abrí un pequeño centro para niños del barrio. Les enseñaba a leer, a escribir, a preparar pan de elote, a respetar a sus mayores. Algunos llegaban con problemas, otros con hambre, otros sin amor. Yo, que una vez me quedé vacía, ahora podía dar. Lucía comenzó a ayudar también. Enseñaba a las niñas a trenzar el cabello, a plantar flores, a leer cuentos antiguos. Poco a poco, su rostro empezó a suavizarse. Cada día que pasaba, sin que me pidiera nada, sin mencionar dinero, sin exigir derechos, algo dentro de mí sanaba despacio. Una tarde, mientras barríamos juntas el patio, ella habló. «Mamá, ahora entiendo. La casa nunca fue lo más importante. Era tu paz, y yo quise arrebatártela». Solté la escoba y la miré directo a los ojos. «La paz no se arrebata, hija, se regala. Y yo tardé muchos años en aprender a dármela sola». Ella asintió. «¿Algún día volverás a confiar en mí?». Pensé en silencio. Observé las paredes amarillas, las flores en los balcones, a Emiliano jugando entre las sombras doradas del atardecer. «No sé si volveré a confiar», respondí con sinceridad, «pero sí sé que voy a volver a creer en la vida. Y eso, Lucía, es un comienzo. Hoy, si caminas por esas calles empedradas de Guanajuato, verás una casa abierta, con risas que salen por las ventanas, con el aroma de tamales y de café caliente. Dentro vive una mujer que fue abandonada. Sí, pero también vive una mujer que se levantó sola, que se eligió, que transformó el dolor en refugio. No heredé solo paredes. Heredé una segunda oportunidad de amar sin miedo. Si esta historia tocó tu corazón, quiero que me lo digas en los comentarios.
Cuéntame, ¿desde qué lugar me estás escuchando hoy? ¿Te identificas con doña Carmen, con Lucía o con Emiliano? Tu historia, tus palabras, tu vida también importan aquí. Y si deseas seguir escuchando relatos de esperanza, dignidad, segundas oportunidades y fuerza interior, te invito a suscribirte al canal. Cada día compartimos historias que nos recuerdan que nunca es tarde para volver a empezar. Gracias por caminar conmigo este largo camino. Sigamos juntas y juntos esta jornada del alma. Esa noche en casa de mi hijo sentí que el aire me faltaba. No era el calor ni el vino, era otra cosa, un presentimiento espeso que me apretaba el pecho. Mientras todos reían en la mesa, mi corazón latía como si ya supiera una verdad que mi mente se negaba a aceptar. Me levanté en silencio, sin que nadie se diera cuenta, y caminé por el pasillo oscuro. Cada paso resonaba como un golpe en mi memoria. Entonces lo vi. Y en ese instante comprendí que mi hijo ya no era el niño que había criado. Era un extraño que me ocultaba algo capaz de romperme para siempre. Nunca imaginé que una simple invitación a cenar pudiera marcar el comienzo de una herida que tardaría años en cerrarse. Cuando mi hijo me pidió que fuera a su casa aquella noche, su voz sonó amable, casi cariñosa. «Ven, mamá, quiero que pases un rato con nosotros». «Hace tiempo que no te veo», me dijo. Yo dudé un momento, porque con los años una aprende a escuchar no solo las palabras, sino también los silencios que las rodean. Sin embargo, la nostalgia pudo más que la duda. El recuerdo de cuando él era pequeño, de sus abrazos llenos de migas de pan y de risas inocentes, me empujó a aceptar. Llegué cuando el sol apenas se desvanecía en el horizonte. La casa esa misma que alguna vez había ayudado a comprar con mis ahorros lucía distinta, más moderna, más fría. Las luces eran blancas y fuertes, y todo tenía ese olor a limpieza exagerada que no te hace sentir cómoda, sino vigilada. Las paredes estaban casi vacías, sin fotos familiares, sin rastros de memoria. Me recibió su esposa con una sonrisa corta, forzada, de esas que nunca llegan a los ojos. Mi hijo apareció detrás de ella y su abrazo fue rápido, casi como una obligación, no como un gesto de amor. Nos sentamos a la mesa. Era una cena abundante, demasiado perfecta, platos bien acomodados, copas que brillaban bajo la luz, una botellita de vino que él mismo abrió con cuidado. Me observaba de reojo, como si temiera que yo notara algo fuera de lugar. Yo intenté actuar con normalidad, aunque por dentro algo me inquietaba. A cada minuto sentía que el silencio pesaba más. La conversación iba y venía, que el trabajo, que los planes futuros, que un posible viaje. Hablaban de dinero, con una soltura que no entendía porque sabía que hacía apenas unos meses él me había pedido ayuda para cubrir unas deudas. Ahora, en cambio, parecía vivir una vida de lujo que no se correspondía con su realidad. Miré sus manos. Estaban tensas, apretadas alrededor de la copa. Su vista evitaba la mía, como si mis ojos fueran un espejo que pudiera reflejar verdades que él no quería enfrentar. A cada risa falsa, a cada comentario superficial, yo sentía que algo se quebraba un poco más en mi interior. Era como si una voz antigua, esa que toda madre lleva dentro, me susurrara: «Ten cuidado». Al poco rato, dije que necesitaba ir al baño. No era del todo mentira. El nudo en mi estómago se había vuelto intenso. Pero más que alivio, lo que buscaba era escapar de esa mesa donde la incomodidad se podía cortar con un cuchillo. Caminé por el pasillo, que estaba a media luz. Mis pasos eran suaves, lentos, casi temerosos. El silencio en aquella casa era extraño, como si no le perteneciera a ningún ser humano. Cuando regresaba algo me llamó la atención.
una sombra movediza detrás de la puerta entreabierta del estudio. Mi hijo estaba allí solo, inclinado sobre una mesa, hojeando papeles con prisa. Cerró una gaveta al escuchar el más mínimo ruido. Me quedé paralizada, conteniendo la respiración. Durante un segundo eterno, nuestras miradas se cruzaron. En sus ojos vi algo que nunca había visto antes: miedo y culpa, mezclados en una expresión que me heló la piel. Mamá dijo fingiendo tranquilidad: «Pensé que estabas en el baño». Asentí sin responder, como si algo me hubiera robado la voz. Él sonrió, pero esa sonrisa no tenía calor. Era rígida, distante. Salí de allí con el corazón latiendo tan fuerte que casi podía escucharlo en mis oídos. Regresé a la mesa y me senté en silencio sin poder probar bocado. A partir de ese momento, cada minuto se volvió una eternidad. La cena continuó como si nada hubiera pasado, como si no hubiera descubierto aquella sombra en su mirada. Pero yo ya no podía engañarme. Algo oscuro se movía bajo esa aparente tranquilidad. Cada objeto en la casa me parecía parte de un escenario cuidadosamente armado. La decoración, la comida, la amabilidad fingida. Todo era una fachada. Recordé otras señales que había ignorado en los últimos meses, llamadas cortas excusas, promesas rotas. Recordé el modo en que había evitado hablarme de su trabajo, como si ese tema le quemara la lengua. Todas esas pequeñas omisiones, esos silencios prolongados, comenzaban a encajar en una imagen aterradora. Aún así, una parte de mí se negaba a aceptar la realidad. Debe haber una explicación, pensaba. Un malentendido, un problema laboral, cualquier cosa menos aquello que mi corazón empezaba a sospechar. Porque hay un dolor que ninguna madre está preparada para sentir, el de descubrir que su propio hijo es capaz de ocultarle la verdad con tanta frialdad. Cuando por fin me despedí, él me acompañó hasta la puerta. Su mano tocó mi hombro y por un instante volvió a ser el niño que alguna vez me pidió que nunca lo dejara solo. Pero en ese contacto ya no había amor, solo una mentira más. Caminé de regreso a mi casa, con la certeza de que nada volvería a ser igual. Esa noche, mientras el silencio me abrazaba en la oscuridad de mi cuarto, comprendí algo terrible no estaba entrando en un simple conflicto familiar. Estaba a punto de descubrir un secreto que iba a romper todo lo que creía saber sobre la persona que más había amado en esta vida. Esa noche no conseguí dormir. Mi cama, que durante años había sido un refugio cálido, se convirtió en una extensión de mis pensamientos inquietos. Me daba vueltas una y otra vez, viendo en la oscuridad el rostro de mi hijo, su mirada esquiva, el modo en que cerró aquella gaveta con desesperación contenida. El silencio de mi casa parecía más profundo que de costumbre. Solo se escuchaba el tic-tac del viejo reloj en la pared, recordándome con cada segundo que algo estaba por estallar. Cerré los ojos e intenté respirar hondo, pero mi pecho sentía una presión extraña, como si un peso invisible me oprimiera desde adentro. No era dolor físico, era algo más hondo, una angustia que no tenía nombre. Pensé en levantarme a preparar un té, como hacía cuando la inquietud me quitaba el sueño, pero mis piernas no respondían. Me quedé ahí, inmóvil, hasta que el recuerdo del rostro de mi hijo volvió a imponerse más fuerte que cualquier cansancio. No podía seguir fingiendo que no había visto nada, y sin embargo, otra parte de mí se resistía a la verdad. Tal vez exagero, me dije en voz baja, hablando a la nada. Tal vez está pasando por un mal momento, tal vez solo eran papeles del trabajo. Pero aquellas palabras apenas lograban engañarme a mí misma durante unos segundos. En el fondo,
Sabía que mi intuición no se equivocaba. Nunca lo había hecho. Pasaron las horas lentas y pesadas. Cuando el cielo empezó a aclarar y la primera luz del amanecer se coló por la ventana, supe que no podía quedarme quieta. Tenía que volver a esa casa. No porque quisiera hacerlo, sino porque necesitaba respuestas. Tomé mi bolso despacio, como si cada movimiento fuera un paso hacia un abismo, y salí sin hacer ruido, casi como una ladrona que entra a una tierra prohibida. El camino hasta la casa de mi hijo me pareció más largo que de costumbre. Cada esquina, cada golpe de viento y cada ladrido lejano se sentía distinto, cargado de un significado oscuro. Al llegar, noté que el auto de él no estaba, tampoco el de su esposa. Sentí una mezcla de alivio y miedo. Estaban fuera, y esa ausencia abría una puerta que yo como madre nunca había querido cruzar. Introduje la llave en la cerradura. Mis manos temblaban. Durante un instante dudé. ¿Realmente iba a entrar sin permiso? ¿Qué clase de madre hace eso? Pero el pensamiento fue más fuerte. No lo hacía por curiosidad, sino por necesidad. Tenía que saber si mi hijo estaba en peligro, o si el peligro era él mismo. La casa estaba en silencio absoluto. Ese tipo de silencio que no es tranquilo, sino tenso. Caminé con pasos lentos, casi suspendida en el aire. Mis pies apenas tocaron el suelo, y cada crujido de la madera hizo que el corazón se me subiera hasta la garganta. Miré a mi alrededor. Todo parecía impecable, demasiado ordenado, como si alguien hubiera tratado de borrar cualquier rastro de desorden de vida real. Fui primero a la sala, luego a la cocina. Nada fuera de lugar. O tal vez todo lo estaba, pero de un modo que no se nota en la superficie. Finalmente, mis pies me llevaron sin que yo se lo ordenara al estudio. La misma habitación donde la noche anterior había visto aquella sombra encorvada sobre la mesa. La puerta estaba cerrada, pero no con llave. La empujé suavemente. El aire dentro del cuarto era distinto, más pesado, como si guardara secretos que llevaban tiempo encerrados allí. Mis ojos recorrieron cada rincón con cuidado, registrando todo el escritorio, la computadora apagada, unas carpetas acomodadas en una esquina. El corazón me latía con fuerza cuando me acerqué a la mesa. No sabía exactamente qué buscaba. Solo sabía que debía encontrar algo. Sobre el escritorio había una libreta. La abrí con manos temblorosas. No eran apuntes normales. No eran listas de trabajo ni recordatorios cotidianos. Eran números. Muchos números. Cantidades fechas, nombres de personas que no reconocía. Algunas palabras estaban subrayadas: urgente último plazo, transferencia final. Tragué saliva. Ese no era un simple cuaderno. Era un registro de algo oculto. Seguí revisando sin atreverme a tocar demasiado. En un cajón medio escondido bajo unos papeles viejos, encontré sobres con logotipos de bancos que no conocía. Algunos estaban abiertos, otros rotos con desesperación. Uno de ellos tenía una frase escrita a mano: si no pagas antes del viernes, ya sabes lo que pasará. No había firma, no había nombre. Solo esa amenaza muda que parecía atravesar el papel y clavarse en mi piel. Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. Cerré los ojos un segundo, como si así pudiera borrar todo. Pero cuando los abrí, lo que estaba allí seguía intacto. La realidad no desaparece por mucho que la evitemos. En ese momento escuché un leve sonido en el ascensor del edificio. Alguien subía. Mi cuerpo se tensó de inmediato. Podían ser ellos. Podía ser mi hijo regresando y encontrándome allí, revisando lo que jamás quiso mostrarme. Miré alrededor, buscando dónde esconderme, hacia dónde huir, pero no tenía tiempo para hacerlo. Me quedé inmóvil, aguantando la respiración.
Los pasos se escucharon en el pasillo. Se detuvieron frente a la puerta del apartamento. Luego el sonido inconfundible de las llaves. Mi mente se nubló. No ahora, por favor. Pensé casi suplicando en silencio. Pero en ese preciso instante, el ruido se alejó de nuevo. Eran pasos de un vecino. No eran ellos. El peligro inmediato pasó, pero dejó tras de sí un miedo más profundo. Sabía que no podía quedarme más tiempo. Guardé mentalmente cada detalle que había visto. No me llevé nada. No moví nada del lugar. Solo memoricé la verdad pieza por pieza, como un rompecabezas roto. Salí del estudio, cerré la puerta con cuidado y caminé de regreso hacia la entrada. Antes de irme, una última cosa llamó mi atención. Sobre una repisa había una fotografía vieja. Era yo más joven, abrazando a mi hijo cuando él tenía 5 o 6 años. Sonreíamos, éramos felices. Esa imagen en ese lugar parecía un acto cruel, una burla. Tomé la foto un instante, sentí el borde desgastado con los dedos y la volví a dejar donde estaba. No era el momento para aferrarme al pasado. Cerré la puerta detrás de mí con suavidad. Cuando estuve en la calle, respiré hondo. El mundo seguía su curso. La gente caminaba, los autos pasaban el cielo, era azul como cualquier otro día. Pero para mí todo había cambiado. Ya no era solo una madre preocupada. Ahora conocía una parte de la verdad, y esa verdad apuntaba en una sola dirección. Mi hijo estaba metido en algo peligroso. Algo que tarde o temprano también me alcanzaría a mí. Y mientras caminaba de regreso a mi hogar, comprendí que el silencio de una madre puede ser más poderoso que cualquier grito. Yo no había dicho una sola palabra, pero dentro de mí algo comenzaba a despertarse. Durante el camino de regreso a mi casa, las imágenes del estudio de mi hijo no dejaban de repetirse en mi mente. Las hojas llenas de números, los sobres rotos, la amenaza escrita a mano. Todo parecía una mala película, una de esas historias que solo les ocurren a otros. Sin embargo, la realidad me golpeaba con cada paso que daba sobre la banqueta. Aquello no era ficción, era mi vida. Y el protagonista de ese drama oscuro era el mismo niño que yo había enseñado a caminar. Al llegar, cerré la puerta con doble llave. Sentí la necesidad de protegerme, aunque aún no entendía del todo contra qué debía protegerme. Me senté en la mesa de la cocina, la misma donde tantas veces partí pan para mi hijo, la misma donde le limpié las lágrimas cuando se caía de la bicicleta. Todo en esa cocina hablaba de años de amor, de sacrificios, de noches sin dormir, de comidas compartidas. Y ahora, sin embargo, el silencio pesaba más que cualquier recuerdo. No podía mantenerme quieta. La inquietud era como un fuego lento que me recorría el cuerpo. Pensé en volver a la casa de mi hijo, otra vez revisar con más detalle, llevarme alguna prueba. Pero algo dentro de mí, esa voz prudente que me había acompañado toda la vida, me detuvo. Si él descubría que yo había tocado algo, podría eliminar cualquier rastro. Debía actuar con inteligencia, no con desesperación. Decidí hacer algo distinto, revisar mis propios papeles en casa. Fui a mi habitación y saqué la vieja caja de madera donde siempre guardaba documentos importantes, recibos, títulos de propiedad, cartas, facturas antiguas, papeles de herencia de mi difunto esposo. Esa caja contenía la historia de mi vida económica y familiar. La abrí con cuidado, como si dentro habitara una criatura dormida. Empecé a revisar uno por uno los documentos. Todo parecía normal, hasta que encontré algo que no recordaba haber visto antes. Era una copia de un contrato impreso hacía pocos meses. Llevaba mi nombre en la parte superior. Lo que me heló la sangre fue la firma en la parte inferior. Parecía mi firma, pero yo
Yo jamás había firmado eso. Mis dedos recorrieron cada trazo. Conocía mi firma mejor que nadie. La había repetido durante décadas en cheques, solicitudes, formularios, documentos del banco. Aquella imitación era demasiado perfecta para ser un accidente. Alguien la había copiado, ensayado, estudiado con paciencia. Y sabía exactamente quién podía haber hecho algo así. El contrato hablaba de un poder legal que le otorgaba autoridad a otra persona para realizar movimientos en nombre mío. Leí el nombre con un nudo en la garganta. Era el nombre de mi hijo. Ese documento le daba derecho a administrar, vender o hipotecar propiedades que estaban a mi nombre. Mi mente comenzó a trabajar a una velocidad que nunca antes había sentido. Pude ver con claridad las piezas del rompecabezas, la casa elegante, el dinero del que presumían, las deudas ocultas, los sobres amenazantes. Y ahora, este documento fraudulento que le daba control sobre mi vida, mis bienes, mi seguridad. No era solo mentira, era un delito. Un sudor frío me recorrió la espalda. Me apoyé en la pared para no caer. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar, hijo mío?, murmuré en voz baja, con una mezcla de dolor y asombro. Porque una cosa es mentir, otra es endeudarse, pero falsificar la identidad de tu propia madre. Eso cruzaba una línea que yo jamás imaginé que él sería capaz de traspasar. Pasé las siguientes horas revisando cada rincón de esa caja. Encontré más irregularidades, pagos, que yo no recordaba haber hecho, transferencias, que jamás autoricé, notificaciones de movimientos bancarios, que por alguna razón no habían llegado antes a mis manos. Todo apuntaba a lo mismo. Alguien había estado manipulando mis cuentas usando mi nombre como una puerta abierta. Y ese alguien era mi propio hijo. Me senté de nuevo a la mesa, con una pila de papeles frente a mí, como si estuviera observando el expediente de un desconocido. Pero no lo era. Era la prueba en papel de la traición más profunda que una madre puede experimentar. Sentí como mis manos comenzaban a temblar, primero de rabia, luego de tristeza, luego de una decepción que iba más allá de las palabras. Recordé su rostro de niño cuando corría hacia mí después de la escuela. Recordé sus manos pequeñas, envolviendo las mías, confiando en que yo siempre estaría ahí, para protegerlo. ¿En qué momento se había perdido ese niño? ¿Cuál fue el punto exacto donde el amor se transformó en interés y el respeto en simple conveniencia? Quise llorar, gritar, llamarlo por teléfono y exigir explicaciones, pero no hice nada de eso. Por primera vez en toda mi vida, dentro de mí, nació una calma extraña. No una calma de resignación, sino una calma peligrosa, lúcida, consciente. La calma de quien deja de ser víctima para convertirse en testigo. Comprendí que la verdad no debía ser confrontada con lágrimas, sino con inteligencia. Tomé una hoja en blanco y empecé a anotar todo lo que recordaba de la noche anterior y de lo que había visto en su estudio, las palabras, los números, los nombres, las amenazas. Escribí con letra firme, ordenada. Cada línea se convirtió en un acto de afirmación. No estaba loca, no estaba imaginando cosas. La realidad estaba ahí, clara frente a mí. Y también anoté otra cosa, una frase que surgió de lo más profundo de mi ser. Mi hijo me ha mentido, pero todavía no sabe que su mayor error fue subestimarme. Porque si había algo que aprendí a lo largo de la vida, era esto: los papeles no mienten. Los documentos no sienten lástima, no se dejan engañar por besos en la frente ni por palabras bonitas. Y en esos papeles estaba escrita una verdad que él no podría borrar tan fácilmente. Cuando terminé de escribir, cerré la libreta con decisión.
Afuera comenzaba a oscurecer. El día había sido largo, demasiado largo. Sin embargo, yo sentía que apenas estaba comenzando algo mucho más grande. La mujer asustada ya no era la misma. Y aunque el dolor era profundo, una nueva fuerza empezaba a levantarse en mi interior, silenciosa, decidida. Si mi hijo había elegido el camino de la mentira, yo recorrería el de la verdad hasta el final. Aquella madrugada apenas dormí. No porque el sueño me huyera, sino porque mi mente no podía apartarse de los documentos que había encontrado. Cada línea parecía latir, cada firma falsa era una herida abierta. Sin embargo, en medio de ese dolor, algo inesperado empezó a surgir claridad. La claridad no llegó como un relámpago, sino como una brasa que crece en la oscuridad. Comprendí que llorar no cambiaría nada. Confrontarlo sin pruebas sería inútil. Tenía que actuar con cabeza fría, con paciencia, con la misma disciplina que mi madre me enseñó cuando me decía: mira, escucha, espera. Luego, cuando actúes, que sea con certeza. Al amanecer, preparé café. El olor familiar llenó la cocina y por un instante me devolvió a una normalidad que ya no existía. Tomé la taza con ambas manos buscando en el calor un ancla. Abrí mi libreta y releí las notas que había escrito. Todo estaba ahí, fechas, nombres, números, movimientos extraños. Pero necesitaba algo más que recuerdos. Necesitaba respaldo. Necesitaba testigos. Necesitaba una mente fría tan acostumbrada a leer verdades ocultas como la mía empezaba a hacerlo. Pensé en Elena, una amiga que trabajó toda su vida como abogada. No éramos íntimas, pero había en ella una honestidad que siempre respeté. Llamarla fue una decisión difícil. ¿Cómo explicarle que sospechaba de mi propio hijo sin que la voz se me quebrara? Aún así, marqué su número. «Elena». «Soy yo», dije intentando que sonara normal. «Necesito hablar contigo, algo serio». Hubo un silencio breve, luego su voz se volvió suave, atenta. «Dime qué pasa». No le conté todo, solo lo imprescindible, que había encontrado documentos con mi firma que yo no había firmado, que temía un uso indebido de mis bienes. No mencioné nombres al principio. Quería escuchar su reacción sin contaminarla con mis emociones. «Tienes que protegerte», dijo con firmeza. «Nadie puede usar tu nombre sin tu consentimiento. Si lo están haciendo, es un delito. Reúne todo lo que tengas. Fotos, copias, fechas, cualquier detalle. Yo te ayudo a ordenar eso, pero debes ser muy cuidadosa. Quien te está haciendo esto podría intentar borrarlo todo». Asentí, aunque no podía verla. Su advertencia confirmó lo que yo ya intuía: estaba entrando en territorio peligroso. Agradecí su ayuda y colgué con una sensación extraña: miedo sí, pero también una extraña tranquilidad. Por fin alguien más sabía. Ya no estaba sola. Ese mismo día empecé a trabajar como si me estuviera preparando para una batalla silenciosa. Tomé cada documento sospechoso y lo fotografié con mi antiguo celular. Luego los guardé en un sobre especial, lejos de miradas curiosas. Empecé a revisar mis cuentas en el banco una por una. Descubrí movimientos que jamás recordaba haber autorizado: retiros pequeños, transferencias, encadenadas, depósitos extraños. Todo ocurría en fechas en las que yo había estado en casa tranquila, ajena a cualquier trámite. Una parte de mí se sorprendía de no haberlo notado antes. Otra parte entendía el por qué había confiado demasiado. La confianza, entendí entonces, puede ser un regalo o una ceguera. Yo la ofrecí con amor. Alguien la usó como una herramienta. Durante las llamadas siguientes, con Elena, fui reuniendo las piezas. Ella me ayudó a comprender el alcance legal
de lo que estaba sucediendo. Habló de delitos de falsificación, de abuso de confianza. Palabras que jamás pensé pronunciar cuando se trataba de mi propio hijo. Y sin embargo, allí estaban. No quiero venganza, le dije un día. Solo quiero que todo pare, que vuelva la paz. La paz no siempre llega. Sin poner límites, respondió. Y a veces el mayor acto de amor es no permitir más daño. Sus palabras se quedaron conmigo. Entonces tomé una decisión que cambiaría el rumbo de todo. Empecé a planear en silencio. No para destruirlo, sino para protegerme. Pedí citas en el banco sin que nadie lo supiera. Moví algunos ahorros a otra cuenta segura que solo yo podía tocar. Reuní pruebas. Sellé, sobrenumeré fotografías, como si organizara un archivo secreto. Cada pequeña acción era un acto de recuperación de mi dignidad, de mi control de mi vida. Y mientras tanto, seguí actuando como siempre cuando hablaba con él. Si me llamaba, yo respondía con mi tono de madre cariñosa. Le preguntaba por su salud, por su trabajo, por su esposa. Él, relajado por mi aparente normalidad, bajaba la guardia. No sospechaba nada. Creía que yo estaba ciega. Y quizás ese fue su error más grande. Una tarde me pidió que fuera a tomar café con ellos. Acepté. Al verlos, noté que estaban más nerviosos que de costumbre. Hablaban rápido, se miraban entre sí. Me ofrecieron pastel, sonrisas, palabras dulces. Yo los observaba con serenidad. Por dentro, cada gesto suyo confirmaba mis sospechas. Por fuera, yo era la misma madre de siempre. «Te ves un poco cansada, mamá», comentó él. «Es la edad», respondí suavemente. «Pero todavía tengo ojos para ver y mente para pensar». No lo dije con intención acusadora. Sin embargo, en sus pupilas vi un destello de algo que no supe descifrar. Temor, desconfianza, tal vez ambos. Cuando regresé a casa esa noche, me miré al espejo durante largo rato. Vi las arrugas, las canas, el cuerpo que ya no es joven. Pero también vi algo más, la fuerza de todas las mujeres que habían resistido antes que yo, mi madre, mi abuela, las que trabajaron la tierra, las que levantaron familias, las que sobrevivieron silencios, y supe que estaba hecha del mismo material. Esa mujer reflejada frente a mí ya no tenía intención de callar, pero tampoco de gritar sin sentido. Su arma sería la calma, su escudo la verdad, su aliado el tiempo. Porque mi hijo podía haber creído que yo era débil por no hablar. Pero no entendía lo más importante: el silencio de una madre no siempre es resignación. A veces es estrategia. A veces es el lugar donde se gesta la decisión más poderosa de todas. Yo aún no sabía exactamente cómo terminaría todo. No conocía cada paso que debía dar. Pero una cosa la tenía clara. No volvería a permitir que nadie, ni siquiera mi propio hijo, decidiera quién era yo o lo que merecía. A partir de ese día, comencé a actuar como si mi mundo se estuviera apagando lentamente. No era una actuación grotesca ni exagerada. Era una fragilidad sutil, creíble, casi triste. Dejé de arreglarme. Como antes, caminé más despacio, suspiré más a menudo. Si mi hijo pasaba a visitarme, encontraba a una madre callada, sentada junto a la ventana, mirando sin ver el movimiento de la calle. Y cada vez que me preguntaba si estaba bien, yo solo respondía con una sonrisa pequeña, cansada: «Es la edad, hijo. El cuerpo ya no responde como antes». Esas palabras parecieron tranquilizarlo de inmediato. El alivio en su rostro no podía ocultarse del todo. Para él, mi cansancio era una bendición disfrazada, una desaceleración que allanaba el camino para que él tomara decisiones en mi lugar. Al poco tiempo, empezó a hacer insinuaciones suaves en tono casi preocupado. «He pensado mucho en ti, mamá. Tal vez ya no sea seguro que vivas sola.
Yo podría buscarte un lugar donde te cuiden, donde tengan enfermeras, doctores. Todo lo que necesitas, me decía, fingiendo ternura. ¿Un asilo?, pregunté sin alterar mi voz. No es un asilo, es una residencia, un lugar bonito. Para que puedas descansar tranquila, respondía evitando mi mirada. Sentí como esas palabras me atravesaban como agujas finas. No porque temiera envejecer o recibir ayuda. Lo que dolía era ver con tanta claridad el deseo que se escondía detrás sacarme de mi casa para que mis bienes quedaran libres, desocupados, listos para ser vendidos, usados, convertidos en dinero. Si tú crees que es lo mejor, dije finalmente bajando la mirada. A partir de ese momento algo cambió en él. Comenzó a ir y venir, con papeles, hablar por teléfono, a escondidas, tomar medidas, preguntar precios. Creía que yo no entendía nada de lo que hacía. Y en su mente yo ya no era una persona, sino un trámite pendiente. Pero cada uno de sus pasos alimentaba mi plan. Mi amiga Elena seguía asesorándome en silencio. Me explicó que con las pruebas que había reunido podíamos iniciar un proceso legal serio. Sin embargo, también coincidió conmigo en una cosa: antes de enfrentar la ley, necesitábamos que él y su esposa mostraran su verdadera cara, que quedaran atrapados en sus propias decisiones. Así que poco a poco dejé que la cuerda girara alrededor de ellos. Él empezó a visitar mi casa con más frecuencia. Revisaba mis muebles, hablaba de remodelaciones que nunca había pedido. Comentaba en voz alta lo bien ubicada que estaba la propiedad. Lo escuchaba decirle a su esposa: «Esta zona vale mucho. Si logramos venderla pronto, todo se arregla». Y yo fingía no entender mientras servía agua para el café. «Mamá, deberíamos pensar en vender tu casa», propuso una tarde con una falsa sonrisa conciliadora. «Es demasiado grande para ti. Con ese dinero podrías vivir tranquila en cualquier parte. Ya no tendrías preocupaciones». Lo miré con calma. Por dentro todo mi corazón latía como un tambor de guerra. «¿Vender mi casa?», repetí en voz suave. «Aquí están mis recuerdos». «Pero los recuerdos van contigo», insistió. «La casa solo son paredes. Y tú solo eres sangre», pensé, pero no lo dije. Asentí lentamente como si la idea comenzara a convencerme. «Tal vez tengas razón». Ese fue el instante exacto en que él creyó que había ganado. A partir de ese día, su trato hacia mí se volvió más seguro, más confiado, incluso un poco distante. Ya no fingía tanto cariño, porque en su mente yo había dejado de ser un obstáculo. Era apenas un estorbo que pronto desaparecería del camino. Su esposa, en cambio, no podía ocultar su impaciencia. Cada vez que venían a verme, observaba mi casa con ojos calculadores, como si ya estuviera repartiendo mentalmente cada habitación, cada mueble, cada objeto de valor. Un día incluso se atrevió a decir: «Podríamos redecorar todo esto, darle un estilo más moderno». «Es mi casa», respondí suavemente. Hubo un silencio incómodo. Luego mi hijo intervino rápido. Claro, solo era un comentario. Pero ya era demasiado tarde. La semilla de su verdadera intención había quedado expuesta. Mientras tanto, yo seguía reuniendo pruebas. Grabé algunas conversaciones sin que lo notaran. Guardé capturas de mensajes donde él hablaba de dinero, de plazos de vender. Noté en su celular llamadas frecuentes de números desconocidos. Elena logró rastrear uno de esos números hasta un hombre relacionado con préstamos ilegales. Eso explicaba la libreta, las amenazas, la desesperación. Mi hijo estaba desesperado. Y la desesperación convierte al ser humano en algo que ni él mismo reconoce. Poco antes de que mi plan tomara su forma definitiva, recibí un mensaje de él
que aún recuerdo palabra por palabra. Mamá, todo estará mejor cuando firmes los papeles. Confía en mí. Leí esa frase una y otra vez. Confía en mí. Era casi irónico, porque fue justo en ese momento cuando comprendí que la confianza ya no era una opción. Ahora todo dependía de la verdad, de mi defensa, de mi límite. Esa noche sentada en mi cama, volví a mirar la foto antigua que había visto en su casa. El niño abrazándome, la sonrisa inocente. Lo besé con los labios temblando. Ojalá nunca hubieras tenido que llegar tan lejos, hijo mío, susurré. Después guardé la foto en un cajón y saqué en su lugar el sobre donde había reunido todas las pruebas. Lo coloqué con cuidado sobre la mesa de noche. Pasé mi mano por encima de él, sintiendo el papel, el peso de cada evidencia. Y en ese momento supe que el plan estaba listo. La trampa del orgullo ya se había cerrado lentamente alrededor de ellos. Y aún ni siquiera se habían dado cuenta. El día de la reunión llegó sin grandes anuncios, sin truenos ni señales en el cielo. Sin embargo, dentro de mí todo parecía temblar. El aire se sentía más delgado, como si hasta la atmósfera supiera que algo irreversible estaba por suceder. No le dije a nadie cómo me sentía. Me vestí con calma. Elegí un vestido sencillo, limpio, digno el mismo que usaba en ocasiones importantes cuando mi difunto esposo aún estaba a mi lado. Aquella tela no era solo ropa, era una armadura tejida de recuerdos de respeto por mí misma. Mi hijo había insistido en que nos reuniéramos en familia en su casa. Decía que allí podríamos hablar con tranquilidad sin interferencias de terceros. Yo acepté sin discutir. No quería que sospechara que algo más grande se había puesto en movimiento. Elena, en cambio, me sugirió que cambiáramos el lugar a su despacho legal. Así todo quedará registrado y estarás protegida, me dijo en voz baja. Yo asentí. Tenía razón. La verdad no debía revelarse en una sala de estar decorada con mentiras, sino en un espacio donde la justicia pudiera sostenerla. Llegué primero. El despacho era sobrio, con muebles de madera oscura, olor a libros y a documentos antiguos. Sobre la mesa principal, Elena había colocado una carpeta gruesa donde estaban ordenadas todas las pruebas, las copias del contrato falso, los movimientos bancarios, las grabaciones de voz, las fotografías de los documentos en su estudio, las amenazas anónimas, incluso la cronología completa de todo lo ocurrido. Verlo allí, tan claro, tan evidente, me produjo una mezcla de alivio y tristeza profunda. Minutos después, escuché pasos en el pasillo. La puerta se abrió y entraron ellos. Mi hijo primero, con una expresión de aparente tranquilidad. Detrás su esposa tensa, con los labios apretados. Ambos intentaron sonreír, pero la rigidez en sus cuerpos delataba su nerviosismo. «Mamá», dijo él, «qué bueno que aceptaste venir. Sé que hemos tenido malentendidos, pero hoy todo se va a arreglar». Lo miré con una serenidad que él no conocía. No había en mis ojos reproche ni ternura, solo una calma inmensa, poderosa. «Eso espero, hijo», respondí en voz baja, «porque hoy por fin todo va a salir a la luz». Elena se levantó de su asiento. Su presencia era firme, imponente, casi maternal también. «Gracias por venir», dijo. «Esta reunión no es un simple encuentro familiar. Estamos aquí para aclarar una serie de irregularidades graves vinculadas al nombre, bienes y documentos de la señora». Mi hijo frunció el ceño confundido. «¿Irregularidades? Debe haber un error». «No, no lo hay», interrumpí suavemente. Elena abrió la carpeta. Comenzó a mostrar uno por uno los documentos, las firmas falsificadas, los poderes legales no autorizados,
los registros bancarios anómalos. Con cada papel que aparecía sobre la mesa, el rostro de mi hijo perdía color. Su esposa dejó de fingir la compostura. Sus manos comenzaron a temblar. «¿Qué significa todo esto?», preguntó él casi en un susurro. «Significa que utilizaste mi nombre sin mi consentimiento», le respondí, mirando directamente a sus ojos. «Significa que intentaste vender mi casa, mover mi dinero, controlar mi vida sin que yo lo supiera. Significa que cruzaste una línea que nunca debiste cruzar». Su esposa dio un paso atrás como si quisiera huir. «Eso no es verdad», murmuró. «No saben en qué contexto». Elena entonces presionó un pequeño botón y en la sala comenzó a escucharse una grabación. Era la voz de mi hijo, clara e inconfundible, hablando de dinero de vender, de resolver todo pronto, de sacarme de la casa. Cada palabra cayó como una piedra en el silencio. «Apágala», gritó él, perdiendo por completo el control. Yo seguí sentada sin moverme, mientras lo observaba desmoronarse frente a mí. No sentía odio, solo una tristeza infinita al ver lo que se había convertido. Entonces la puerta volvió a abrirse. Esta vez no eran más familiares ni abogados. Eran dos agentes acompañados por un funcionario legal. Elena me miró y asintió casi imperceptiblemente. «Señor», dijo uno de ellos mirando a mi hijo, «queda usted bajo investigación formal por falsificación de documentos, fraude y abuso de identidad». «Y usted también, señora», añadió dirigiéndose a su esposa. Ella comenzó a llorar en silencio. Él se quedó inmóvil, como si todo su cuerpo se hubiese petrificado. «¿Esto lo planeaste tú?», me preguntó con una mezcla indescriptible de rabia y dolor. Le sostuve la mirada. «No, hijo», le respondí con voz tranquila. «Lo planeaste tú mismo. Yo solo dejé de callar». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de todo lo que nunca nos habíamos dicho. Durante un segundo eterno, lo único que vi frente a mí no fue a un criminal, sino a un niño perdido en sus propios errores, atrapado por decisiones que jamás había imaginado tomar. Pero ese niño ya no era mi responsabilidad. El hombre que tenía frente a mí debía enfrentar las consecuencias. Los agentes tomaron sus datos, se llevaron las carpetas y la sala quedó en un extraño silencio. Mi hijo fue escoltado hasta la puerta sin resistencia, sin palabras. Antes de salir, se giró una última vez. «¿Valió la pena?», preguntó con la voz rota. No respondí enseguida. Miré la mesa, los papeles, mis manos envejecidas que durante tantos años trabajaron por él. Lo que valía la pena, le dije finalmente, era la verdad y la dignidad. Y esas, hijo, nunca se negocian. Cuando salieron, sentí que el peso de meses, tal vez años, se desprendía lentamente de mis hombros. No porque me sintiera victoriosa, sino porque por primera vez en mucho tiempo podía respirar sin sentir que alguien me estaba robando el aire. Elena se acercó y puso una mano sobre la mía. «Fuiste valiente», me dijo. Yo cerré los ojos por un segundo. En el fondo de mi corazón no quería ser valiente. Habría preferido seguir siendo solo una madre en paz. Pero la vida no siempre nos da esa opción. A veces la vida nos empuja a convertirnos en algo más, en la guardiana de nuestra propia verdad. Y aquella noche, al salir del despacho y sentir el viento fresco sobre mi rostro, supe que ya nada tendría poder sobre mí de nuevo. Los días que siguieron a aquella noche fueron extrañamente silenciosos. No hubo llamadas, tampoco visitas inesperadas, ni mensajes desesperados pidiendo explicaciones. La casa volvió a llenarse con el eco tranquilo de mis propios pasos, con el sonido humilde de mi respiración acompasada mientras barría el patio o ponía a hervir agua para el café.
Por primera vez en mucho tiempo, el silencio ya no me asustaba. Era un silencio distinto, un silencio honesto. Supe por Elena que el proceso legal avanzaría despacio, como suelen hacerlo las cosas importantes. Habló de investigaciones de declaraciones de fechas futuras en un juzgado. Yo asentía sin demasiado interés en los detalles. Ya había hecho lo que debía. El resto no estaba en mis manos, y aceptar eso también era una forma de sanar. Mi hijo ya no me pertenecía como antes. Tampoco yo le pertenecía a él. Durante varias noches me senté en el mismo sillón, junto a la ventana donde solía esperarlo cuando era niño. Afuera, el mundo seguía girando sin saber nada de mi historia. Los vecinos caminaban con bolsas del mercado, los niños corrían tras una pelota, los perros ladraban a lo lejos. La vida continuaba indiferente como siempre. Y sin embargo, dentro de mí existía un antes y un después que no podía ignorar. Pensaba mucho en su infancia, en cómo lo cargaba cuando tenía fiebre, en las veces que dormía con su cabeza sobre mi pecho, en su respiración tibia, profunda, confiada. Pensaba en la primera vez que dijo mamá, en sus dibujos torcidos pegados en la nevera, en sus sueños de ser protagonista de algo grande. Tal vez ahí estuvo la raíz de toda su necesidad de grandeza, de demostrar, de tener más que todos. Y tal vez yo no supe enseñarle que la grandeza verdadera no nace del dinero, sino del respeto. Esa idea me atravesó con la delicadeza de una verdad dolorosa. Como madre, también tuve culpas. Nadie nos enseña a criar seres humanos completos. Amamos como sabemos, protegemos como podemos, y a veces, sin querer, sembramos semillas que más tarde se convierten en espinas. Comprenderlo no justificaba sus actos, pero me permitía mirarlos sin odio. Una tarde, mientras limpiaba un cajón antiguo, encontré una pequeña cadena de plata. Se la había regalado cuando cumplió 10 años. Recuerdo haberle dicho que la protegiera, que algún día entendería su valor. La sostuve entre mis dedos, sintiendo el frío del metal en la piel. Pensé en tirarla, en desprenderme de aquel recuerdo, pero algo dentro de mí lo impidió. No por él, sino por mí. Porque esa cadena no representaba su traición. Representaba todo el amor que le di antes de perderlo en el camino. Volví a colocarla en su lugar y sentí una paz suave acomodarse en mi pecho. Con el paso de las semanas, decidí hacer algo que en otro tiempo jamás me habría atrevido a imaginar. Vendí la casa. No porque me la hubieran querido quitar, sino porque ya no la sentía como mía. Las paredes guardaban demasiadas voces, demasiadas memorias cruzadas entre la alegría y la mentira. Necesitaba un nuevo comienzo, un espacio que no estuviera manchado por la desconfianza. Me mudé a un lugar pequeño sencillo, lleno de luz. Desde la ventana se veía un jardín comunitario donde ancianas como yo regaban flores con manos arrugadas pero felices. Por primera vez en años me sentía parte del mundo nuevamente. Nadie sabía mi historia. Nadie me veía como víctima ni como madre de un criminal. Solo era una mujer más, con dignidad tranquila en sus pasos cortos. Con una parte del dinero que obtuve, decidí hacer algo que nacía directamente de esta experiencia, crear un pequeño fondo para ayudar a personas mayores que estuvieran siendo manipuladas por sus propias familias. Personas que, como yo, habían confiado demasiado. Personas que creían que el amor siempre justifica el abuso. Fui a hablar con una asociación local y, sin decir mi nombre completo, ofrecí apoyar a quien lo necesitara. No era una venganza, era una reparación. Cada cheque que firmaba para ayudar a otros me limpiaba un poco más por dentro. Me devolvía la sensación de control que me habían querido arrebatar.
me demostraba que aunque me habían intentado usar, yo seguía teniendo la capacidad de elegir qué hacer con mi vida, con mi dinero, con mi historia. A veces en las noches tranquilas pensaba en él. Me preguntaba si en medio del proceso que enfrentaba habría comprendido la gravedad de sus actos. Me preguntaba si dentro de su celda interna todavía existía un rastro del niño que amé. Pero no me permitía quedarme demasiado en esas preguntas. La nostalgia mal administrada también puede convertirse en prisión. Aprendí que perdonar no siempre significa volver a abrir la puerta. A veces perdonar es simplemente dejar de cargar la piedra del rencor a cuestas. Y eso fue lo que hice, perdoné en silencio, no por él, sino por mí, para no endurecer mi corazón, para no convertirme en la sombra de lo que me hicieron. Una mañana salí al jardín con una pequeña regadera azul que había comprado en el mercado. Había una planta marchita junto al muro. Sin saber por qué, decidí cuidarla. Día tras día le añadí un poco de agua, un poco de luz, un poco de paciencia. Pasaron las semanas y un capullo tímido apareció entre las hojas secas. Lo miré abrirse lentamente, como si fuera un milagro pequeño personal. Y comprendí. A pesar de todo, yo también estaba volviendo a florecer. Hoy sentada en este nuevo hogar sin lujos ni apariencias, pero lleno de verdad, sé que sobreviví a algo que pudo haberme destruido. No con gritos, no con escándalos, no con violencia, sino con conciencia, dignidad, valentía y un amor que supo cuándo detenerse para no seguir siendo pisoteado. Si estás escuchando esta historia y has sentido alguna vez que alguien cercano te traicionó, te utilizó o intentó borrarte, quiero que recuerdes algo muy importante. Tu vida no le pertenece a nadie más que a ti. No importa la edad que tengas. Siempre estás a tiempo de recuperar tu voz, tu espacio, tu verdad. Ahora quiero preguntarte algo desde el fondo de mi corazón. ¿Has vivido algo similar? ¿Alguna vez alguien en quien confiabas se ha aprovechado de ti? Cuéntame en los comentarios dónde nos escuchas hoy. Tu historia también merece ser contada. Tenemos muchas historias como esta, llenas de vida, dolor y esperanza. Así que, si quieres seguir escuchando historias que nacen del corazón de mujeres como tú, suscríbete y acompáñanos en este camino de sanación, verdad y dignidad. Gracias por escuchar.